En el video anterior hicimos el cálculo del área total y el volumen de un prisma de base hexagonal. Vamos a hacer dos ejemplos más, ¿verdad? Vamos a hacer dos ejemplos más, ¿ya? Ahora, en los dos ejemplos vamos a hacer el área total y el volumen de un prisma de base cuadrada y de un prisma de base triangular. Entonces, comencemos. Dice, un prisma de base cuadrada, ¿verdad? Tiene las siguientes medidas. Lado de la base, 4.1 centímetros. Altura del prisma, 9.5 centímetros. Entonces, la figura que corresponde a un prisma de base cuadrada es esta. ¿Verdad? Aquí está. ¿Verdad? La base superior e inferior cuadrados, las caras laterales rectángulos. Bien, entonces, para calcular el área total, ¿verdad? Para todos los prismas es lo mismo. Área lateral más dos veces el área de la base. Primero comenzamos con el área de la base. Entonces, como es un cuadrado, la fórmula para calcular el área de un cuadrado es L, o sea, el lado del cuadrado, L, lado del cuadrado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto mide en este prisma el lado de la base, que es el cuadrado? Mide 4.1 centímetros. Entonces, hacemos la sustitución. L, 4.1 centímetros elevado al cuadrado. Hacemos la operación, ¿verdad? 4.1 al cuadrado es lo mismo que tenga 4.1 por 4.1. Entonces, ese resultado va a ser 16.81 centímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos el área de la base. Vamos ahora con el área lateral. La fórmula del área lateral para cualquier prisma es perímetro de la base por altura. Entonces, en este caso, la base es un cuadrado. Entonces, para calcular el perímetro, sería, como es un cuadrado, tiene cuatro lados. Entonces, 4 por la medida de cada lado, que es 4.1, por la altura, que aquí la tenemos, 9.5 centímetros. Realizo la multiplicación. Entonces, 4 por 4.1 centímetros por 9.5 centímetros. Entonces me sale 155.8 centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Lo repito de nuevo, acuérdense que cuando se multiplica, las unidades, los exponentes de las unidades se suman. Aquí el exponente es 1 porque no aparece, ya se sabe que es 1, y aquí también. Entonces 1 más 1, 2. Entonces de ahí salen los centímetros al cuadrado. Y el 155.8 de la multiplicación de 4 por 4.1 por 9.5. Ya tenemos el área lateral y ya tenemos el área de la base. Entonces ahora ya podemos calcular el área total, que sería área lateral, que aquí está, más dos veces el área de la base. Entonces hagamos el planteamiento. Área lateral 155.8 centímetros cuadrados más dos veces el área de la base, que es 16.81 centímetros al cuadrado. Hacemos primero la multiplicación. Entonces, 155.8 centímetros más 2 por 16.81, 33.62 centímetros cuadrados. Y por último la suma. Entonces, al sumar 155.8 más 33.62, entonces voy a obtener 189.42 centímetros cuadrados, porque aquí hay centímetros cuadrados y aquí también, entonces solamente se copia. Aquí no se multiplican los exponentes porque no, perdón, aquí no se suman los exponentes porque no estoy multiplicando. Aquí sí suma exponentes porque estoy multiplicando. Miren, aquí es una multiplicación, entonces se suman los exponentes. Pero cuando sumo o resto, los exponentes no se suman, solamente se copian. Entonces, 189.42 centímetros cuadrados, el área total. Entonces ya tengo el área total. Vamos ahora con el volumen. Entonces, el volumen, la fórmula del volumen de cualquier prisma, área de la base por la altura del prisma, que aquí la tengo. El área de la base ya la tenemos, 16.81 centímetros cuadrados, entonces solo sustituyo. Área de la base, 16.81 centímetros cuadrados por la altura, que es 9.5 centímetros.
hago la multiplicación, ¿verdad? 16.81 por 9.5, entonces da como resultado 159.695 centímetros cúbicos. Estoy multiplicando, los exponentes se suman. 2 más 1, 3. ¿Ya? Recuerden que cuando multiplico, los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Pero cuando sumo o resto, no se suman exponentes, solamente se copia. Debe ser el mismo exponente para copiar. Bien, entonces ya tenemos, miren, área total y volumen de este prisma de base cuadrada. ¿Eh? Sencillo. Salió bastante sencillo porque la fórmula para calcular el área del cuadrado solamente es L al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, por eso es que salió sencillo el proceso. Entonces, cada vez que calculen el área de un cuadrado, aquí está la fórmula, ¿ven? Ténganla ahí a la mano, ¿verdad? Para que ya lo sepan, ¿verdad? Fórmula del área del cuadrado, entonces L, ¿verdad? Que es el lado, ¿verdad? La medida del lado elevada al cuadrado, o sea, la 2. Bien, entonces ahí tenemos el ejercicio número 2. Hagamos un tercer ejemplo. Me piden calcular el área total y el volumen de un prisma de base triangular con las siguientes medidas, dice. Lado de la base, 1.2 pies, altura de la base, 0.8 pies, altura del prisma, 2.7 pies, ¿verdad? Entonces, esto, FTS, son las siglas, ¿verdad? En inglés, de pies. ¿Por qué uso las siglas en inglés? Porque el pie es una medida, ¿verdad? Es una unidad de medida del sistema inglés, no es una unidad de medida del sistema métrico decimal. Por eso entonces estoy usando la nomenclatura, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Feet, pie, entonces FTS. Bueno, entonces comencemos. Primero vamos con la figura, entonces tengo un prisma de base triangular, ahí está, ¿verdad? La figura y el molde para construirla. Bien, entonces ahí está. Entonces calculemos primero el área total, que es el área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, área total, el área lateral, ¿verdad? Más 2 veces el área de la base, ¿verdad? Área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Sí? La fórmula es la misma. Bien, comencemos. Ahora, primero, así como comenzamos aquí con el área de la base, entonces aquí igual, área de la base. La base es un triángulo, no es un cuadrado. Entonces no puedo usar esta misma fórmula. Entonces, ¿cuál es el área o la fórmula, más bien dicho, para calcular la fórmula para calcular el área del triángulo? Entonces, la fórmula para calcular el área del triángulo, ¿verdad? O sea, el área de la base, que es un triángulo, es LB, que es el lado de la base, por la altura de la base, HB, la altura de la base, que es esta partecita, es esta, la altura de la base, entre 2. Y tengo estos dos valores, aquí me los dan, miren, lado de la base y altura de la base. Entonces tengo los dos valores para calcular el área de un triángulo, ¿verdad? Entonces, repito, fórmula para calcular el área del triángulo, lado del triángulo por altura, entre 2. Entonces, hacemos la sustitución. ¿Ah? En este caso, el lado de la base, o sea, del triángulo es 1.2 pies por la altura de la base es 0.8 pies entre 2. Hago la multiplicación de 1.2 por 0.8, entonces va a dar como resultado 0.96. Pie por pie, pie al cuadrado. Repito de nuevo por tercera o cuarta vez. Cuando multiplico los exponentes de las unidades se suman. Miren, 1 más 1, 2. Ahora hago la división. Al dividir entonces 0.96 entre 2, entonces me queda que el área de la base es 0.48 pies cuadrados. ¿Verdad? Bien, ya tengo el área de la base. Ahora vamos con el área lateral. Entonces ya sabemos que el área lateral, miren, área lateral, perímetro de la base por altura, ¿ven? Área lateral, perímetro de la base por altura. Entonces, vamos. ¿Cuántos lados tiene la base hoy? Solo 3. Entonces el perímetro sería 3 por lo que mide cada lado, que es 1.2 pies, por la altura del prisma, que es 2.7 pies. Bien,
hago la multiplicación de 3 por 1.2 por 2.7. Voy a obtener como resultado al realizar esta multiplicación 9.72. Pie por pie, ¿verdad? Estoy multiplicando, los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Entonces de ahí salen los pies al cuadrado. Entonces ya tengo el área lateral. Entonces como ya tengo el área lateral, entonces hoy ya puedo calcular el área total, que sería área lateral más 2 veces el área de la base. Sustituyo. Área lateral 9.72 pies al cuadrado, aquí la tienen, más 2 veces el área de la base, que el área de la base es 0.48 pies al cuadrado. Acuérdense, realizo la multiplicación primero, así como aquí ven. Realizamos la multiplicación primero, aquí está. Entonces, sería 9.72 pies cuadrados más 2 por 0.48, 0.96 pies al cuadrado. Ahora sumo los valores, 9.72 más 0.96, entonces obtengo 10.68 pies al cuadrado. Estoy sumando, entonces los exponentes de las unidades no se suman ni nada, ¿verdad? Los exponentes, aquí el exponente cuando sumo resto, el exponente de la unidad solamente se copia. Y ya tengo el área total. 10.68 pies al cuadrado. O sea, es todo esto, ¿ves? Es esto, estos tres rectángulos y esto. Toda esta área es el área total. 10.68 pies al cuadrado. Ahora vamos con el volumen. Entonces, volumen, ¿verdad? Así como aquí, área de la base por altura. Entonces, el área de la base ya la tengo. Entonces, 0.48 pies cuadrados por la altura, que es 2.7 pies. Realizo la multiplicación, 0.48 por 2.7, 1.296. Estoy multiplicando, los exponentes de las unidades se suman, 2 más 1, 3. Entonces, pies al cubo, 1.296 pies cúbicos. Ese sería el volumen de este prisma de base triangular que tiene estas medidas, ¿verdad? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, los procesos, ¿verdad? Son prácticamente similares. Lo único que tienen que tener cuidado es fijarse bien en la base, ¿verdad? Porque esa es la única fórmula que cambia, ¿verdad? Entonces, cuando la base es un triángulo, entonces usan la fórmula para calcular el área del triángulo. Si es un cuadrado, entonces la fórmula para calcular el área del cuadrado, que aquí se la dejé. Ahora, si es un pentágono, si es un hexágono, si es un octágono, un eniágono, todos esos polígonos que ya vimos, entonces la fórmula es la que hicimos en el ejercicio primero del video anterior, perímetro por apotema sobre 2. Entonces, fíjense bien, ¿verdad? Vean bien los videos, practíquenlos, ¿verdad? Para que puedan hacer bien su tarea. Recomendación, por favor, de nuevo, no olviden colocar las unidades, ¿verdad? Trabajen con las unidades. Miren, yo siempre trabajo con las unidades. Tienen que trabajar con las unidades. ¿Eh? Las unidades son importantes, porque el número sin la unidad no dice nada. Entonces, no se les olvide trabajar con las unidades, ¿sí? Porque los valores sin la unidad, ¿verdad? Si usted me tiene el valor, pero no me tiene la unidad, es como que esté a la mitad el ejercicio, ¿verdad? Porque no me está especificando qué unidad tiene, ¿verdad? Entonces, por favor, no olviden, ¿verdad? Trabajar con las unidades y colocar las unidades en la respuesta final. Bien, chicos, entonces esto es todo lo que tenemos, ¿verdad? Con respecto al tema de prismas. Cheque. Nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? El próximo video, donde veremos cómo calcular el área y el volumen de las pirámides. Cuídense.